Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Ventura en línea presenta El sello maldito, historia de terror. Mi nombre es Ventura. Nací y crecí en un barrio modesto de la República Dominicana. Desde niño escuché historias sobre espíritus inquietos y fuerzas oscuras que se ocultaban en rincones olvidados del país. Muchos en mi familia preferían no hablar de eso, pero algunos vecinos aseguraban que, cuando la noche era pesada y el viento soplaba con furia, uno podía sentir la presencia de cosas que no pertenecían a este mundo. Jamás pensé que un día viviría mi propia historia de miedo. Hoy comparto lo que experimenté, con la esperanza de que otros comprendan que lo desconocido no siempre se queda oculto. Desde muy joven, tuve curiosidad por los relatos de brujería y posesiones. Me gustaba preguntarles a los mayores sobre sus creencias, aunque casi todos me respondían con evasivas. Tuve un tío que me contaba leyendas de muertos que volvían para ajustar cuentas pendientes y de hechiceros que controlaban las sombras. Pero aquel era un conocimiento que nadie quería profundizar. Las personas decían que uno no debía tentar al mal porque podía atraerlo sin darse cuenta. A los 25 años, me trasladé a un pueblo de la región norte para trabajar en una pequeña empresa. Allí conocí a personas de muchas zonas rurales y empecé a escuchar historias aún más inquietantes. La gente me contaba sobre entierros extraños, aparecidos en caminos solitarios y rituales practicados a medianoche en medio de plantaciones de plátano. Por un tiempo pensé que todo era puro cuento, hasta que un suceso en particular cambió mi percepción. Durante mi estadía en aquel pueblo, entablé amistad con un hombre llamado Moisés. Era mayor que yo, vivía en una casa antigua junto con su mujer, Claribel, y su hermana menor, Estela. Los conocí gracias a mi trabajo, pues Moisés tenía una tienda de abarrotes donde a veces yo compraba algo de comer para las noches de trabajo. Él era muy hospitalario. Siempre me ofrecía un café o un vaso de jugo, y entre charla y charla surgió un día el tema de lo sobrenatural. Moisés me contó que, en su familia, existía una tradición de honrar a los antepasados con ofrendas en fechas especiales. Dijo que aquello no era brujería, sino respeto hacia los difuntos. Pero me confesó que últimamente habían sucedido cosas anormales en su hogar. Objetos cambiaban de lugar sin explicación, y algunas noches Claribel veía sombras moviéndose en el pasillo. Estela, por su parte, se despertaba a gritos, agitada por pesadillas que no recordaba con claridad. Yo atribuí esos fenómenos a la sugestión. Pensé que los ruidos podían tener un origen lógico, como corrientes de aire o fallas en la instalación eléctrica, pero Moisés insistía en que algo andaba mal. Tenía la mirada cargada de preocupación y sus manos temblaban al narrar los acontecimientos. No era un hombre nervioso ni dado a exageraciones, y ver su agitación me hizo sentir cierta inquietud. Le pregunté si podía ayudarlo en algo, y él me respondió que sí. Necesitaba un testigo de lo que ocurría, alguien que confirmara que no era su imaginación. Acepté pasar un par de noches en la casa de Moisés para entender mejor la situación. La vivienda estaba en las afueras del pueblo, rodeada de árboles y matas de plátano. Tenía un pequeño patio al frente y un corral para unas gallinas en la parte trasera. El interior era sencillo, un pasillo que conectaba la sala, dos habitaciones y una cocina. La madera del techo era vieja y crujía con el menor roce del viento. La primera noche, todo pareció tranquilo. Me quedé en la sala conversando con Moisés y Claribel hasta entrada la madrugada. Estela se había retirado temprano a su cuarto. Me hablaron de una vecina que había tenido problemas con ellos semanas atrás. Se llamaba Jacinta y corría el rumor de que practicaba brujería. Según contaban,
Jacinta se había peleado con Moisés por unas tierras cercanas que Moisés heredó. Ella reclamaba que los linderos no estaban bien marcados y que esa parcela le pertenecía. Tras la pelea, Jacinta actuó con hostilidad. No saludaba a nadie. A veces se quedaba mirando fijamente la casa desde la calle, murmurando. Claribel aseguraba que un atardecer la vio dejando algo en el jardín delantero. Al día siguiente, encontraron un frasco de vidrio con tierra y restos de hierbas en un rincón. Moisés lo desechó y pensó que sería alguna superstición de Jacinta, pero desde aquel momento las cosas extrañas comenzaron a intensificarse. La segunda noche fue distinta. Me instalé en un cuarto pequeño que usaban como almacén. Me recosté en una cama improvisada y alrededor de la medianoche empecé a oír golpes en las paredes. Al principio pensé que era el viento, pero los golpes tenían una cadencia demasiado regular. Apagué la luz y me quedé en silencio. El sonido cesó de inmediato, como si aquello supiera que yo estaba pendiente. Minutos después, escuché pasos en el pasillo. Me levanté con cuidado y salí. Encontré todo oscuro, excepto por un farol que Moisés había dejado encendido cerca de la cocina. Caminé hasta la habitación de Estela y la vi sentada en su cama. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada era distante, parecía dormida y a la vez consciente. Intenté hablarle, pero no reaccionó. De pronto, soltó un gemido y se dejó caer sobre la almohada, en un movimiento brusco. Claribel llegó corriendo, alertada por mis pasos. Trató de despertar a Estela con un vaso de agua en la mano. Al tocarla, la sintió fría como el hielo, pero, al cabo de unos minutos, la joven pareció recobrar la conciencia y se puso a llorar sin control. Moisés entró también, angustiado. Preguntamos a Estela qué había pasado, pero ella no podía explicarlo. Decía que sentía una presencia, como si alguien se parara a su lado y la llamara por su nombre. Fue la primera vez que noté algo fuera de lo normal en esa casa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y comprendí que tal vez las historias de maldiciones y brujería no eran tan descabelladas. Al día siguiente, Moisés decidió buscar a un hombre llamado Rodrigo, experto en supersticiones y curaciones tradicionales. Vivía en un paraje apartado, cerca de un río. Llegamos a su vivienda, una casa de madera sin lujos, rodeada de gallinas y perros que nos miraban con desconfianza. Rodrigo era un hombre de pocas palabras. Nos invitó a pasar y escuchó la historia con atención. Después de oír los detalles, Rodrigo dijo que sospechaba de un trabajo de brujería. Según él, Jacinta podría haber enterrado algo más en el terreno de Moisés, un objeto que servía de enlace para un espíritu maligno. Agregó que la familia debía buscar cualquier señal en el patio o en los alrededores de la casa, un frasco, un muñeco, algún amuleto. Dijo que, de encontrarlo, lo lleváramos a su hogar para purificarlo. Regresamos y pasamos la tarde revisando cada rincón. Quitamos tierra en el jardín, excavamos cerca de las matas de plátano y en el corral de las gallinas. Nada. Moisés y Claribel empezaban a sentir desesperación. Estela, por su parte, no quería ni salir de su habitación. El ambiente era rígido. Incluso yo, que no era parte de esa familia, sentía un peso sobre mis hombros. Esa misma noche, mientras revisaba el corredor trasero, algo captó mi atención. El suelo estaba suelto cerca de la pared que dividía el patio y el solar vecino. Al excavar apenas unos centímetros, sentí la punta de la pala chocar contra algo sólido. Seguí cavando y encontré un viejo tarro de barro envuelto en tela negra. Dentro había tierra oscura, un papel con garabatos irreconocibles y lo que parecían ser cabellos. Aquello no era un simple desperdicio. No soy experto, pero lo que tenía en mis manos parecía un objeto ritual. Salí corriendo a avisarle a Moisés. Él y Claribel se acercaron, horrorizados. Ninguno de los dos dudó de lo que veían.
Moisés gritó que fuéramos de inmediato a ver a Rodrigo. Eran casi las 11 de la noche, pero no podíamos esperar. Temíamos que sucediera algo peor si dejábamos ese tarro en la casa. Tomamos la camioneta y manejamos hasta la casa de Rodrigo. El camino estaba oscuro y lleno de baches. Los focos apenas alumbraban el camino, y sentía que algo nos observaba desde los bordes del monte. Cuando llegamos, Rodrigo salió con cara de sorpresa. Le entregué el tarro. Él lo inspeccionó, sacó el papel y leyó unas frases que, según dijo, eran parte de un conjuro de dominación. Comentó que había un nombre al final, pero no quiso decirlo en voz alta. Rodrigo nos pidió entrar y realizar un rito de limpieza. Vertió agua bendita sobre el tarro, rezó una oración y luego arrojó humo de un tabaco mientras pronunciaba palabras que no entendí. Durante el ritual, sentí un cosquilleo en los brazos y en la nuca, como si una corriente de aire helado pasara por la sala. Moisés y Claribel se agarraron de las manos, nerviosos. Al terminar, Rodrigo nos dijo que el objeto había perdido parte de su poder, pero que aún quedaba algo pendiente. Debíamos averiguar quién lo colocó y por qué. Al volver a la casa, guardamos el tarro en un cajón, envuelto en trapos. Rodrigo indicó que, si lo destruíamos sin un rito adecuado, la energía contenida podría desatar algo peor. Nos aconsejó regresar con él al día siguiente para hacer un proceso más completo en el río cercano, donde se llevaban a cabo ciertos despojos de malos espíritus. Esa noche, sin embargo, no fue tranquila. Estela sufrió otra crisis. Gritaba que alguien la ahorcaba mientras dormía. Cuando corrimos a su cuarto, la encontramos con marcas rojas alrededor del cuello y un llanto incontrolable. Claribel, asustada, me dijo que ella también escuchó una voz masculina llamándola por su nombre. Moisés entró en rabia. Empezó a gritar maldiciones contra Jacinta, acusándola de querer dañarlos a todos. Yo intenté calmarlo, pero en su furia tomó un palo y salió a la calle buscando a la vecina. Pensé que no era buena idea. Temía que la confrontación terminara de peor forma. Corrí tras él, pero la noche era oscura. Moisés desapareció de mi vista en segundos. Lo encontré unos minutos más tarde, de pie frente a la casa de Jacinta. La puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Él golpeó la madera con fuerza, gritándole que saliera. No hubo respuesta. Cuando por fin logró controlarse, regresamos. Al llegar, sentí en la espalda el mismo escalofrío que experimenté durante el ritual. No dije nada, para no alarmar a Claribel ni a Estela. Moisés aún estaba tenso, pero el cansancio de la rabia lo venció y se fue a dormir. Nadie pegó ojo en toda la madrugada. A la mañana siguiente, cumplimos la cita con Rodrigo y fuimos al río. El hombre llevaba una bolsa de hierbas, una vela blanca y una botella de agua bendita. Nos condujo hasta una curva donde el agua fluía sin tanta fuerza. Ahí, sobre una piedra plana, colocó el tarro y comenzó a realizar oraciones y cantos. Luego, nos pidió que nos tomáramos de las manos y cerráramos los ojos. El aire estaba fresco y percibí un olor penetrante. Rodrigo esparció las hierbas sobre el tarro, vertió un poco de agua bendita y prendió la vela. Dijo que necesitaba nuestra fe para romper por completo el conjuro, que sin nuestra convicción no serviría de nada. Sentí un nudo en la garganta. Tenía miedo, pero también estaba decidido a colaborar, pues no soportaba ver a esa familia hundida en el terror. Mientras rezábamos, escuché un murmullo extraño, como si viniera de debajo del agua. Era un sonido grave, lejano, y no podía entender ninguna palabra. Rodrigo levantó la voz, pronunciando frases que no reconocí. De pronto, el tarro se quebró en dos, liberando un polvo oscuro que se dispersó en el aire. Sentí que el agua del río se agitaba y un viento frío sopló tan fuerte que casi tumbó la vela. Rodrigo alzó la mano y roció el resto de agua bendita en nuestras cabezas.
se dibujó un silencio sepulcral. No había canto de aves ni ruido de ramas, solo agua corriendo. Fue entonces cuando Rodrigo nos anunció que el sello del conjuro estaba roto, pero advirtió que debíamos cuidar la casa y a Estela, porque el espíritu podía resistirse a abandonar por completo el lugar. Volvimos con cierta esperanza. Esa tarde, Moisés y Claribel se sentían más tranquilos. Estela también parecía más relajada, aunque aún temía quedarse sola. Prepararon comida para todos, y por un instante tuvimos un momento de calma. Pero noté que Moisés no dejaba de mirar hacia la ventana, como si esperara ver a alguien afuera. Cuando anocheció, Rodrigo pasó por la casa para confirmar que todo siguiera bien. Traía un manojo de hojas de albahaca y romero. Dijo que debía rociar agua bendita en cada esquina de la vivienda y colocar una pequeña cruz detrás de cada puerta. Ese proceso duró más de una hora. Al terminar, Rodrigo se marchó, confiado en que la purificación surtiría efecto. Pero, en la madrugada, algo nos despertó a todos. Un estruendo sacudió el techo como si un gran objeto hubiera caído encima. Salimos corriendo con linternas, revisamos el patio y no vimos nada extraño. Dentro, notamos que una de las cruces de madera que Rodrigo había colgado estaba en el piso, partida en dos. Moisés maldijo en voz alta. Claribel empezó a llorar, y Estela se abrazó a mí con pánico. No sabía qué hacer. Era como si esa fuerza invisible se burlara de nuestros intentos por proteger la casa. Llamamos a Rodrigo para contarle lo ocurrido. Solo nos dijo que mantuviéramos la fe y rezáramos. Pero ya todos estábamos agotados. Sentíamos que la presencia maligna no estaba dispuesta a retirarse. A la mañana siguiente, Moisés y yo decidimos ir a hablar con Jacinta. Queríamos respuestas directas. Con todo, también sentía pavor de enfrentarla. Si verdaderamente había lanzado un conjuro, ¿qué nos haría al verla en persona? Pero era necesario. Cuando llegamos a su casa, la encontramos en el patio, barriendo. Nos miró con indiferencia. No parecía sorprendida de vernos. Moisés exigió que explicara por qué estaba metiéndose con su familia. Jacinta lo miró con desprecio. Dijo que no sabía de qué hablábamos. Moisés se alteró. Intenté calmarlo y le pedí a Jacinta que hablara con la verdad. Ella sonrió siniestramente y afirmó que no necesitaba brujerías para resolver sus problemas. Aseguró que Moisés se arrepentiría de haberle robado sus tierras. Sus palabras me dejaron perplejo. Podía ser que ella negara todo por orgullo, o quizás de verdad no estaba involucrada, pero su expresión seca y ese tono de burla hacían pensar lo contrario. Moisés perdió la compostura y le dijo que ella pagaría por el daño causado. Jacinta lanzó una carcajada y entró a su casa dando un portazo. Nos quedamos en el patio, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Regresamos cabizbajos. La conversación no ayudó en nada. Los eventos perturbadores continuaban. Esa tarde, Claribel tuvo un mareo repentino y cayó al suelo. La revisamos y notamos que su piel estaba fría y su respiración agitada. La llevamos a la cama, y cuando volvió en sí, repitió lo mismo que Estela. Sintió que alguien la llamaba desde la otra habitación. Esa voz decía su nombre y reía con malicia. La situación estaba llegando a un punto crítico. El miedo afectaba la salud mental de la familia. Yo también sentía una presión constante en la nuca, como si alguien me observara desde cada rincón. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con agua negra, voces que me gritaban y rostros deformados que aparecían entre sombras. Entonces, decidimos llevar a Estela a la capital, a la casa de unos parientes. Pensamos que alejarla de ese entorno podría servir de algo. Pero, la noche previa al viaje, sucedió algo que casi me hace huir sin mirar atrás. Pasada la medianoche, todos dormíamos, pero me desperté por una sensación de asfixia. Al abrir los ojos, vi una silueta oscura en un rincón de la sala.
Intenté gritar, pero la voz no me salía. Esa figura se movió lentamente hacia mí y sentí un temblor en todo el cuerpo. Cuando estuvo muy cerca, distinguí un rostro difuso, con facciones que parecían retorcerse. Alguien me tocó el hombro y di un salto. Era Moisés, que había salido de su habitación al oír mis pasos. La silueta desapareció en un parpadeo. Solo quedó un fuerte olor a tierra mojada. Moisés dijo que también había visto algo, pero no pudo describirlo con exactitud. Estábamos helados de miedo. Despertamos a Rodrigo, que se quedó a dormir esa noche para apoyarnos. Él realizó un rezo en voz baja y nos reunió a todos en la sala. Afirmó que necesitábamos un ritual más fuerte, algo que arrancara de raíz la presencia maligna. Mencionó a una mujer llamada Pastora, conocida en la zona por sus poderes de sanación y sus oraciones. Ella vivía a unos kilómetros, y él proponía buscarla al amanecer. A primera hora salimos en la camioneta de Moisés. El camino era largo y polvoriento, lleno de curvas. Después de más de 2 horas, llegamos a una aldea pequeña, donde todos conocían a Pastora. Una señora nos indicó su casa, una vivienda rodeada de flores y rosarios colgados en las ventanas. Pastora era una mujer de piel morena y mirada firme. Nos invitó a sentarnos y escuchó nuestro relato sin interrumpir. Con mucha calma, nos dijo que la energía maligna se había arraigado en la casa de Moisés a través de un vínculo que aún no se había roto. El tarro encontrado fue un canal, pero podía haber más objetos u oraciones dedicadas a mantener viva esa fuerza. Aconsejó que trajéramos a Estela de vuelta y que hiciéramos una ceremonia de limpieza completa con todos los miembros de la familia. Solo así se cortaría el lazo que alimentaba la presencia oscura. Regresamos con la decisión de hacerlo toda esa misma noche. Moisés llamó a sus parientes en la capital y les pidió que devolvieran a Estela. La joven llegó por la tarde, pálida y nerviosa. Rodrigo y Pastora se reunieron en la casa. Prepararon tazones con agua bendita, velas blancas y ramas de diferentes plantas aromáticas. Nos indicaron que cerráramos todas las puertas y ventanas y que nadie saliera hasta que terminaran. A las 8 apagamos las luces. Pastora empezó a rezar. Rodrigo la acompañó. Nosotros, de pie alrededor de la sala, intentábamos mantener la mente clara. El aire se sentía pesado. De pronto, las velas parpadearon y un murmullo recorrió la casa. Claribel se tomó la cabeza con fuerza, diciendo que le dolía mucho. Estela se tambaleó y cayó de rodillas, sollozando. Moisés tuvo que sostenerla para que no se golpeara. El ritual duró horas. Pastora caminó por cada rincón rezando y rociando agua bendita. Con las ramas de sus plantas, golpeaba ligeramente las paredes, las esquinas y el techo, mientras pronunciaba súplicas para que el mal abandonara el hogar. Rodrigo mantenía una vela en alto, iluminando el camino. Al llegar al cuarto de Estela, la temperatura pareció descender varios grados. El vello de mis brazos se erizó. Pastora lanzó más agua bendita y quemó un poco de incienso. El humo dibujó formas extrañas en el aire. Sentí un mareo y tuve que apoyarme en la pared. En ese momento, Claribel gritó con todas sus fuerzas. Dijo que veía una figura oscura detrás de Rodrigo. Pastora ordenó que todos rezáramos en voz alta, y así lo hicimos, aunque las palabras se mezclaban con el miedo. Estela empezó a convulsionar. Parecía que algo la sacudía desde dentro. Moisés, desesperado, intentó sostenerla, pero casi no podía con su fuerza. Fue entonces que Pastora se aproximó y puso su mano en la frente de Estela, rezando. De la garganta de la joven salió un grito aterrador. Sentí que mi corazón latía al borde de explotarme en el pecho. El grito resonó por toda la casa, y en esa fracción de segundo supe que estábamos frente a algo que no era humano. De pronto, el cuerpo de Estela quedó flojo. La casa
vibró con un estruendo final. Las velas se apagaron y el humo se disipó. Reinó un silencio que dolía en los oídos. Pastora se levantó, agotada, y dijo que el espíritu había sido arrancado de su ancla. El ritual estaba casi concluido, pero debíamos terminar en el patio para cerrar el ciclo. Salimos con cuidado. El cielo estaba cubierto de nubes y una brisa helada agitaba las ramas. Pastora pidió a Moisés cavar un pequeño hoyo donde enterró el resto de las hierbas, los restos de incienso y la cera derretida de las velas. Nos indicó que formáramos un círculo alrededor y repitiéramos una última oración. Al terminar, pidió un poco de sal para esparcirla en la tierra removida. En ese instante, sentí una presencia acercarse a mis espaldas, como si alguien me respirara en la nuca. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Sin embargo, percibí un olor a humedad y escuché un leve susurro en mi oído, algo así como un basta. Me ericé por completo. Claribel y Moisés dijeron que también sintieron una ráfaga de viento con un murmullo. Pastora levantó la mirada al cielo y cerró los ojos. Permaneció en silencio por unos segundos. Luego anunció que todo había concluido. Con un gesto firme, nos pidió confianza. Nos aseguró que la fuerza maligna había sido expulsada. La casa necesitaría un tiempo para liberar la energía residual, pero el peligro mayor había pasado. Estela seguía débil, pero ya no gritaba ni convulsionaba. La ayudamos a acostarse. Rodrigo y Pastora se marcharon, aconsejando mantener la casa en paz, rezar cada noche y no caer en provocaciones de posibles enemigos. Moisés me abrazó y me dio las gracias. Nunca había visto tanta gratitud en su mirada. Yo sentía un alivio enorme, pero también un cansancio profundo que me aplastaba. Tras unas semanas, la normalidad regresó a la casa de Moisés. Las manifestaciones extrañas cesaron. Estela recuperó el ánimo. Claribel volvió a reír sin sobresaltos. Hasta la salud de Moisés mejoró. Yo regresé a mi rutina, pero algo en mí cambió para siempre. Entendí que hay fuerzas que no se pueden explicar. Me fui de aquel pueblo tiempo después, pero mantuve el contacto con la familia. Me informaron que Jacinta se marchó inesperadamente una noche sin despedirse de nadie. Algunos dijeron que la vieron subir a un autobús con una maleta vieja. No se supo más de ella. Cada cierto tiempo recibo mensajes de Moisés contándome que todo sigue en calma. A veces me pregunto si aquel espíritu se marchó del todo o si quedó al acecho, esperando la ocasión de regresar. Pero no me corresponde a mí buscar respuestas. Aprendí que la fe y la unión de una familia pueden enfrentarse a la oscuridad y que hay lazos invisibles que pueden encadenar el mal a un lugar hasta que uno decide romperlos con la ayuda de Dios. Hoy, cuando alguien me pide contar historias de terror, recuerdo lo vivido en esa casa. Mis palabras no buscan asustar, sino advertir que lo desconocido a veces está más cerca de lo que pensamos, y aunque no lo veamos, puede observarnos, rondar nuestros sueños y hacernos víctimas de su poder. Compartir estos relatos es mi forma de permanecer alerta. Soy Ventura, y esto que acabo de narrar es la verdad que me marcó para siempre. He aprendido que no hay nada más aterrador que sentir cómo lo invisible se hace presente en la penumbra de nuestra vida cotidiana. El mal puede tomar cualquier forma: un objeto enterrado, un conjuro escrito o un rencor guardado. Pero también descubrí que el amor, la fe y el valor de enfrentar lo oculto pueden salvarnos de caer en el abismo. Aquella experiencia me dio algo más que miedo, me dejó una evidencia. Vivimos en un mundo donde fuerzas opuestas luchan de manera constante. A veces, esas fuerzas rozan nuestra realidad de un modo que nos aterra. No obstante, mientras la voluntad de proteger y protegernos sea firme, mientras existan manos dispuestas a apoyarnos y oraciones que iluminen los rincones más oscuros, la esperanza prevalece. Con estas palabras,
Cierro el relato, deseando que quien lo lea comprenda que la línea entre lo natural y lo sobrenatural no siempre está clara. Y si alguna vez sientes un murmullo en la noche o notas que algo anda fuera de lugar sin razón aparente, no desestimes la idea de que hay más cosas en juego de las que podemos ver a simple vista. No es fantasía ni superstición. A veces, el mal se viste de silencios y sombras, pero hay un remedio, el valor de enfrentarlo sin rendirse, sin dejar que la oscuridad apague nuestra fe.